Pregunta 1, ¿se le puede quitar a las personas que ya se les dio? No. No, eso es un derecho adquirido ya. Ok, esa era la segunda pregunta. ¿Son derechos adquiridos? Sí. Sí. Ok, doña Yorleni busca eliminar esos fondos de pensión a partir del momento en que queda aprobado. Así es, sí, hay un transitorio, me parece que es como de 6 meses, no lo recuerdo muy bien, pero un poco como para hacer los ajustes que se requieren hacer financieros y demás, y para coordinar los traslados, en este caso para el drop, y de esa manera ya quede finiquitado estos regímenes de pensiones. Es importante tomar en cuenta, don Randall, que la decisión entre liquidar y cerrar, que es una decisión que estamos valorando en este momento, para lo cual estamos pidiendo o estamos esperando los estudios actuariales de cada una de las 6 instituciones, tiene un tema fundamental, y es que tenemos 3 regímenes de pensiones que tienen déficit, ¿verdad? Claro. Y esos déficits impiden entonces poder liquidar en su totalidad. Por ejemplo, el de la caja, si hoy quisiéramos liquidarlo, si hoy este proyecto de ley quedara aprobado, hay que ver de dónde se toma 1 billón de colones para poder liquidar en su totalidad. Entonces, ese es un escenario que estamos valorando en esas 2 variables, liquidar y cerrar, y probablemente vamos a tener que meterle un transitorio al proyecto de ley para el caso particular de la Caja y para el caso particular del Banco Nacional, que permita ir haciendo ese cierre de manera, o sea, limitar el nuevo ingreso, pero ir haciendo ese cierre de una manera transitoria, un poco más larga, para poder solucionar esos faltantes importantes que tienen principalmente el Banco Nacional y por supuesto la Caja, que 1 billón de colones no se lo salta un gato muy así nomás, ¿verdad? Es un hueco claro. muy grande. De hecho, proyecté en este instante el proyecto de ley, doña Yorleni. Ya me brinqué, digamos, la exposición de motivos, y este es el proyecto de doña Yorleni. Voy a leerlo con mucho cuidado, doña Yorleni, si me lo permite, sí, con las interrupciones que usted guste. El primer artículo lo que hace es deja sin efecto estos regímenes, ¿ok? Como lo vemos, el A dice los párrafos 2 y 3 de la ley constitutiva de la Caja, del 22 de octubre de 1943. Es decir, separa la fiesta en la Caja con la pensión regalada. El B es el párrafo final del artículo 17 del reglamento para la creación del Instituto Costarricense de Electricidad de 1949. Se acaba la fiesta en el ICE con la pensión regalada. La ley de pensiones para trabajadores de la Junta de Protección Social de 1952. Se acaba la pensión regalada por la Junta. El párrafo final del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional de 1953, se acaba la fiesta en el Nacional y en el Costa Rica de la pensión regalada, y la Ley Orgánica del ICT de 1955, se acaba también la pensión regalada. Pero mucho ojo, aquí está el transitorio único. Dice: la liquidación de los fondos derogados por esta ley se realizará de conformidad con las siguientes reglas. Lo que doña Yorleni nos explicaba hace un instante es que como hay varios de ellos que tienen un déficit actuarial, es decir, les falta plata, si lo cerramos de un solo golpe, tenemos que salir corriendo todos los demás a ponerle 1 billón de colones a la Caja, a ponerle 968 millones al ICE, y me falta uno que tiene Nacional, un hueco más. Banco Nacional. Ir a ponerle una buena cantidad de plata al Banco Nacional. Millones, ok. Entonces, por eso hay que hacerlo despacio. El inciso A dice: los trabajadores activos tendrán derecho a que se le liquiden los aportes y se trasladen al ROP. Es decir, sus aportes y los del Estado, porque ya no se les pueden quitar, se los manda al ROP o se les devuelvan. Así es. Aquí es importante, para que las personas que nos escuchan lo entiendan: un trabajador activo es una persona que no está pensionada, pero que ha venido, ¿verdad?, que ya tiene ese beneficio, por así decirlo, en su institución, y ha venido en los casos de de los regímenes donde hay aportes, pues ha venido haciendo el aporte a lo largo de los años, pero que todavía no está pensionada. Ese es un trabajador activo. Entonces, si usted trabaja en alguna de estas 6 instituciones, ¿verdad? Y usted dice: pero es que me van a quitar lo que aporté. No, ni le van a quitar lo que aportó porque es su plata, ni lamentablemente le van a quitar lo que le regalamos. No. Tampoco. Y eso va al ROP o se le devuelve, según lo que especifique cada uno de los fondos.
Según lo que especifique, por ejemplo, tenemos las personas que entraron antes de que aprobáramos en el 2000 la ley de trabajador, esas personas tienen derecho a que se le devuelvan los recursos. Y las personas que entraron después de la aprobación de esa ley irían los recursos a el ROP, así está ya establecidos en el Código de Trabajo. Ok, vamos al inciso B. Las personas beneficiarias de los fondos y quienes adquieran el derecho a la pensión dentro de los 18 meses posteriores, año y medio, a la entrada en vigor de esta ley, continuarán recibiendo sus beneficios en la forma y con las condiciones en que les haya sido declarados, salvo los dispuestos en los artículos C, E y F de este transitorio. Eso significa que las personas que ya están pensionadas hoy seguirán recibiendo la pensión así como la están recibiendo. Así y también es. Las que se pensionen año y medio después de que entre esta ley. Sí, ese año y medio después es un periodo de tiempo que ha establecido la Sala Constitucional. Ningún proyecto que tenga que ver con pensiones puede tener un periodo transitorio menor a esos 18 meses. ¿De dónde salen los 18 meses? No tengo idea, pero ya la sala lo ha dicho reiteradamente que no puede entrar, un proyecto se convierte en constitucional si no respeta ese periodo de los 18 meses. Claro, yo creo que los magistrados juegan el 18 en tiempos, en algo, porque igual fue en el matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Se acuerda? Que dijeron, entra a regir dentro de 18 meses. Tienen una fijación con los 18, que tal vez algunos de ellos que me caen muy bien, les mando un abrazo a algunos magistrados de la Sala Constitucional, nos expliquen de dónde sacaron los 18 meses. Ok. El C, los beneficios que hubiesen sido otorgados con cargo a los fondos no serán susceptibles de traspaso. ¿Eso qué significa, doña Yorleni? Vamos a ver que yo no puedo trasladarle esos beneficios a otro trabajador, por ejemplo, porque yo tengo pocas cuotas y usted tiene muchas cuotas, entonces yo quiero trasladarle mis recursos a usted porque somos buenos compañeros de trabajo y demás. Eso no es posible. O sea, que para cada caso, pues tendrá que respetarse la individualidad de los aportes y demás. Y lo otro también es que hay algunos de estos regímenes donde se permite el traspaso a familiares, ¿verdad? Donde yo se lo puedo heredar a mi esposo o se lo podría heredar a mis hijos y demás. Ahí estamos tratando de que ya no sean susceptibles de esos traspasos, ni fuera del caso. Esa era una pregunta porque ellos son beneficiarios, ¿verdad? Así es, así es. Habrá que limitar en algún momento el beneficiario, es decir, que no sea eternamente prorrogable en el tiempo, doña Yorleni. Es decir, no es hasta los bisnietos, como tenemos aquí un régimen de pensiones en este país, ¿verdad? Que claro, se lo puedo trasladar hasta los bisnietos. No, en este caso ya no serían susceptibles y eso significa que entonces ni puedo hacer esas sumas entre compañeros, que fue una de las propuestas que recibimos de parte de un grupo sindical cuando estábamos iniciando con este proyecto de ley, cuando estábamos empezando a escribir este proyecto de ley, y por eso quisimos dejarlo claro ahí, porque ellos decían, bueno, los más jóvenes podrían ayudarle a los más viejos y era algo así como hagamos un canje, ¿verdad? Yo le compro esto, pero por supuesto que de manera interna y de esa manera me beneficio yo que tengo más cuotas acumuladas y ya usted queda liberado. No es posible ni tampoco es posible traspaso hacia el resto del núcleo familiar. Okay. El inciso D dice, para hacer frente a los beneficios otorgados por los fondos, las entidades públicas respectivas, entiéndase, estas 6 instituciones, asumirán la administración de los recursos existentes en forma separada de su patrimonio. Explíqueme eso primero, ¿por qué de forma separada de su patrimonio? Bueno, porque el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica o la Caja podría decir, bueno, nos falta para este caso particular 1 billón de colones, entonces vamos a tomar recursos del IBM para hacerle frente, por ejemplo, o vamos a tomar recursos de seguro de salud y con eso le hacemos frente y no pasa nada, lo convertimos en déficit. Entonces estamos diciendo que para poderle hacer frente, el régimen como tal tiene que ver cómo solventa su necesidad, pero que no se vale tomar recursos de otras partes que tengan las instituciones para poder hacer frente a cualquiera de las situaciones que se pueda presentar con cada uno de estos diferentes regímenes de pensiones. Y un poco era pensando en la situación de la Caja, ¿verdad? Que es que en el caso de la Caja el tema es delicado, es mucho el recurso que está
haciendo falta, a pesar de que aportamos 40,000 millones por año, ¿verdad? Aún con esos 40,000 millones por año, el hueco es tan grande que trasladarle esa responsabilidad total o parcialmente a cualquiera de los patrimonios que tiene la institución de manera separada podría poner en riesgo entonces ese patrimonio en cualquiera de estas áreas, como es el IBM o como lo es el seguro de salud. Ok, dice, y continuarán contribuyendo hasta completar una suma equivalente al valor presente actuarial de los beneficios otorgados, únicamente en caso de que el fondo de pensiones derogado sea de beneficio definido. Sí, ahí lo que estamos diciendo, don Randall, es que el trabajador, bueno, en el caso que se den los cierres, esto no aplicaría para la liquidación, pero en el caso de que se dé el cierre del régimen, quiero recordar más bien que cuando hablamos de cierres que no permitimos que nuevas personas ingresen, pero que todos los que están, ¿verdad?, se mantienen. Entonces, esos que se mantienen tendrán que hacer aportes adicionales a ese fondo para poder hacerle frente a las necesidades que tenga, y que esos aportes adicionales pueden ser disminuir la edad, aumentar los aportes o bajar el monto de la pensión que va a recibir esa persona. Para que sea sostenible y no tengamos que salir corriendo todos. Exactamente, o sea, el cierre no significa que vamos a permitir que siga siendo deficitario. El cierre significa que tiene que llevar consigo la fórmula para poder hacer que esos faltantes se eliminen y quede al menos tablas ese fondo de pensiones. Ok, lo que significa que 18 meses posterior a la entrada en vigencia de esta ley, nadie más se pensiona así. Así es, eso significa, efectivamente, 18 meses después ya nadie más. Se cierra una vez aprobado el proyecto, ¿verdad? Se cierra. Claro. Lo que tengo son 18 meses ahí para terminar de hacer las gestiones que sean necesarias, pero como tal el fondo se cierra en el momento que el proyecto de ley sea aprobado. Claro, si hay personas que estaban planeando por tiempo pensionarse en esos 18 meses, a esas se les permite, pueden hacerlo, pero ni un nuevo más. Así es. Ese periodo de tiempo justamente para los que están en lo que nosotros llamamos en curso de pago, ¿verdad? Que es la gente que está en proceso, que le falta poco y que ya se puede retirar en ese periodo de tiempo establecido. Dice, para cumplir con lo anterior, las instituciones públicas correspondientes deberán presentar un plan de contribuciones para aprobación de la SUPEN, entidad que conservará las facultades de supervisión de los beneficios y podrá requerir ajustes en la provisión de pensiones de curso de pago en caso de desequilibrio actuarial. En estos casos, las entidades bancarias no deberán hacer los aprovisionamientos que normalmente corresponderían por los pasivos de esos fondos de conformidad con la normativa vigente. Aquí hace algo que no hay hoy. Le da la supervisión a la SUPEN, doña Yorleni. Así es, completamente, sí. No puede ser que nosotros tengamos regímenes de pensiones con fondos públicos que no sean supervisados por el ente rector. Eso me parece inaudito, ¿verdad? Porque en el fondo uno se hace la pregunta, bueno, entonces, ¿para qué queremos una superintendencia de pensiones, verdad? Si no es posible que puedan hacerse cargo de la rectoría de esos regímenes de pensiones. Entonces, le estamos trasladando esa responsabilidad y le estamos también trasladando no solamente la supervisión, sino que también la potestad para poder estructurar los mecanismos que sean necesarios para poder hacer solventes esos regímenes de pensiones que hoy son deficitarios. Eso me parece que es absolutamente importante. Ahí nos preguntaba alguien en Facebook Live si el programa es en vivo hoy. Sí, es completamente en vivo. Sí, y aquí me veo un poco preocupada, es porque tengo plenario, entonces estamos viendo. Sí, yo sé. ¿Cómo lo está ajustando? Digo, ya que estamos hablando de todo, doña Yorleni, ¿cómo está ajustando para quedarse conmigo 20 minutos más? Estamos sondeando, a ver si hay quórum. Ya me avisaron que sí hay quórum, que no tengo ningún problema, puedo quedarme unos minutos más. Relax, seguimos entonces. No, Dios guarde, porque usted se me levanta ya y yo tengo que ver cómo lleno 20 minutos. Ok, hablando, perdón, de la SUPEN, antes de seguir en el inciso siguiente, ¿qué opina Rocío Aguilar, la superintendente, de este tema, por ejemplo? Mire, este fue un proyecto que antes de presentarlo lo vimos con ellos. Yo debo decir que SUPEN ha sido un brazo importantísimo en este proyecto, y no solo en este, sino en la mayoría de proyectos que tienen que ver con pensiones que tenemos aquí en la Asamblea Legislativa. Ellos nos metieron mucho el hombro durante la elaboración de este proyecto en términos de irnos dando luces de
de por dónde debería de ir el proyecto como tal, y ahora que ya estamos en esta etapa que es más de análisis a nivel de la comisión, pues los aportes de ellos han sido significativos. No me cabe duda que están a gusto con el proyecto porque consideran que es necesario hacer algo con esos regímenes de pensiones. Y nos han venido, como le decía hace un momento, colaborando, y también estamos trabajando con ellos algunos otros proyectos de ley que tienen que ver también con el tema de pensiones, porque el asunto con pensiones en este país, don Randall, es que no solamente es una cosa complejísima, sino que además es sumamente fragmentada, ¿verdad? Entonces tenemos esa cantidad de regímenes, aportes diferenciados. Aquí en el despacho queremos trabajar un proyecto de ley para hacer que el aporte que haga el Estado, no importa cuál sea ese régimen de pensiones, sea exactamente el mismo. No puede ser que le aportemos un monto al magisterio, otro monto se lo aportemos al Poder Judicial, otro monto se lo estemos aportando al IBM, sino estandarizarlos, pero eso significa entonces generar cierres o situaciones complicadas a nivel técnico en cada uno de esos regímenes, y entonces estamos trabajando con ellos un proyecto de ley en esa iniciativa, pero ha sido valiosísimo el aporte de SUPEN con este proyecto. Ok. Este inciso me parece interesantísimo, doña Yorleni. Las personas beneficiarias de los fondos, es decir, los pensionados de ese régimen, que se encuentran en la condición indicada en el inciso anterior, otra vez, las personas beneficiarias de los fondos que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentre en desequilibrio actuarial, Banco Nacional, Caja y el ICE, estarán obligadas a cotizar el 10% mensual del monto de su pensión beneficio a favor de la respectiva provisión de pensiones del curso de pago. Es decir, de esos tres regímenes tienen que grabarle o devolver el 10% del monto que tienen hasta que se llegue a un punto de equilibrio. Así es, sí. Para cada uno de esos casos establecimos esos montos. Lo que estamos viendo hoy, don Randall, es que incluso esos montos que establecimos en el proyecto de ley son insuficientes en algunos casos, ¿verdad? Porque los datos, como le repito, los datos no están centralizados en la SUPEN, entonces tuvimos que solicitar información. En algunos casos, algunas instituciones nos mandaron datos incorrectos que ya estamos verificando en estos momentos, y en ese momento cuando hicimos las corridas financieras nos salían que esos porcentajes eran suficientes para poder llenar esos déficits que tenemos. Hoy nos damos cuenta que son insuficientes, y probablemente en una versión de texto sustitutivo que estaremos presentando, esos números van a variar, y van a variar hacia la alza, para poder hacer que se pueda llenar esas necesidades financieras que tienen esos tres regímenes en particular. Ok, adicionalmente, las personas beneficiarias de los fondos que se encuentren en déficit actuarial, cuyas prestaciones superen la suma resultante de 20 veces la línea de pobreza urbana, contribuirán de forma solidaria y redistributiva a favor de la provisión de curso de pago. Ahí tiene ahí tiene varios pisos, 25-35, 25-45, 25-35, y 65%. Esto es un impuesto, si me lo permite, doña Yorleni. Así es. Que se le pone a las personas que tienen no solo esta pensión regalada, sino a las personas de régimen actuarialmente deficitarios que tienen esta pensión regalada, pero las más altas de ellas. Es para todos los casos, ¿verdad? Indistintamente si el régimen es deficitario o no, y lo que estamos poniendo es una comisión solidaria que viene en la misma escala que tiene el proyecto de ley que habíamos aprobado a inicios de este año de la diputada Xiomara Rodríguez. Es un impuesto solidario, por así llamarlo, tiene la misma escalerilla. La referencia que tiene diferente es la base. En este proyecto que aprobamos en enero, me parece, de este año, lo que hablábamos era de 8 salarios base. Aquí lo que estamos hablando es de línea de pobreza urbana. ¿Y por qué una línea de pobreza urbana? Bueno, porque hemos visto a lo largo de los años
que las instituciones establecen su propio régimen, su propio salario base. Por ejemplo, el salario base del magisterio es diferente al salario base que utiliza el Poder Judicial. En el caso del magisterio, el salario base tiene que ver con el salario de un catedrático más, creo que son 30 anualidades, una cosa así por el estilo. Con esta variable que es línea de pobreza urbana, lo que estamos haciendo es estandarizando o pretendiendo estandarizar entonces en adelante esa variable como referencia. Entonces, no importa quién esté a cargo del régimen, no lo puede variar, porque quien genera ese dato es el INEC. Y de esa manera entonces evitamos esos juegos que a veces se dan en los regímenes de pensiones donde se establece un impuesto solidario como este caso, y lo que hacen es que suben la base de la pensión y de esa manera hacen que un grupo de personas queden por fuera, de pensionados queden por fuera y no tengan que pagar ese impuesto solidario. Entonces, esta línea de pobreza nos ayuda a quitar ese manoseo, por así decirlo, de parte de los responsables o de los jerarcas o las personas que tienen que ver con esos regímenes de pensiones, y se las establecemos a estos, que además estas pensiones no tenían ningún tipo de contribución solidaria. Doña Yorleni, permítame solo por la claridad. Sí. Este inciso F, sí, según el texto que tengo aquí, sí es solo para las personas de regímenes en déficit actuarial, no para todas. No, nosotros la pensamos para todas. Déjeme revisarlo. Adicionalmente, las personas, es para todas, no importa si está en déficit o está en buen estado. Tendrán que corregirlo. Se lo argumento porque yo no sé si tenemos la misma versión, pero el punto F dice así textualmente: adicionalmente, las personas beneficiarias de todos los fondos que se encuentran en la condición indicada en el inciso anterior, y si vamos en el inciso anterior dice las personas beneficiarias de los fondos que a la entrada en vigor de la ley se encuentren en desequilibrio actuarial, ¿verdad? Y en el cierre de ese inciso dice las cotizaciones establecidas en el E y el F, que es se suspenderán una vez que el fondo alcance el equilibrio actuarial. Entonces, vamos a hacer la corrección, don Randall, porque este impuesto solidario es para todos, no importa si el estado en el que esté ese régimen de pensiones. Eso tiene que haber sido un dedazo a la hora que lo escribimos. Gracias por verlo y estamos tomando nota para corregirlo. Bueno, y aquí cuidan una cosa, en el inciso G, que es en ningún caso la suma de la contribución especial solidaria y redistributiva, es decir, ese impuesto y la totalidad de las deducciones que se apliquen a todos los pensionados y jubilados cubiertos por la presente ley podrá representar más del 55% de su pensión. Aquí los están protegiendo, pese a que le regalamos buena parte de su pensión, pero entiendo que tiene que ver con seguridad jurídica. Sí, tiene que ver con la sala. También la sala ha dicho que nosotros no podemos topar una pensión más allá del 55%. Recientemente bajó a un 50%. No entendemos el explicativo de por qué la sala decide bajarlo de un 55% a un 50%. Entonces también en el texto sustitutivo hay que corregir esa redacción, porque ya al estar en vigencia un nuevo porcentaje, pues ya esto haría, en caso de aprobarse el proyecto, inconstitucional. No entendemos cómo lo bajan, ¿verdad? ¿Cuáles son las corridas financieras que hace la sala para poder decidir que ya no es un 55, sino es un 50? Y no logramos entender de dónde sale ni el 55 ni el 50, porque las pensiones del IBM están topadas casi en un 80%. Entonces no logramos entender cómo las del IBM sí pueden estar topadas mucho más, y las de los otros regímenes de pensiones, incluidas las de los magistrados, no pueden estar topadas ahora más de un 50%. Sí, bueno, son esos números que uno no sabe dónde salen. Yo ya tengo para la lotería de esta semana 18 y 55. Doña Yorleni, el inciso H dice: si al extinguirse el último beneficio quedan recursos en la provisión de pensiones de curso de pago, es decir, ahí les queda plata sobrante, estos pasarán a formar parte del patrimonio de la entidad pública correspondiente. Así es. Ese es el caso, por ejemplo, de la Junta de Protección Social, que más bien ahí los recursos, hay una cantidad importante de recursos, y de esa manera es como devolverle a la institución los aportes que ha venido haciendo, ¿verdad?